Vamos a cubrir toda la historia de George Soros desde que era un niño hasta hoy, que tiene 94 años, y vamos a estudiar los claroscuros que rodean sus inversiones, sus fundaciones y sus intenciones. Jorge Soros, el gran conspirador, por lo menos el malo de todas las conspiraciones, siempre tiene Jorge Soros, el judío que supo ganar plata en todos los momentos. ¿O fue algo así? ¿Será? Vamos a ver su historia acá, que el señor de Lord Dragler nos va a contar. 1000 veces de George Soros, pero no sabes quién es. Sabes que es mega rico, que forma parte de la élite, que financia colectivos progres y al independentismo catalán, que él solo se cargó la libra esterlina y 1000 cosas más. Y quieres saber qué hay de cierto. Mira, para. Financia el independentismo catalán. No sabía que había investidores externos intentando fragmentar España. Qué raro eso, ¿eh? Raro, muy raro. En todo ello. Bien, en este vídeo vamos a cubrir toda la historia de George Soros desde que era un niño hasta hoy, que tiene 94 años, y vamos a estudiar los claroscuros que rodean sus inversiones, sus fundaciones y sus intenciones. Esta es la historia de George Soros. George Soros nació en 1930 en Budapest, Hungría, y en esa época su apellido no era Soros, sino Schwarz. El apellido le venía de su padre, Tidávar Schwarz, un hombre culto, abogado de formación muy leído y conocedor del mundo que, como solía pasar con otros húngaros de clase media, había renunciado al trabajo duro y pasaba tiempos en baños y cafés, comiendo pasteles, charlando y flirteando. Tidávar Schwarz no había sido así siempre. De joven era bastante aventurero, así que cuando comenzó la Primera Guerra Mundial se alistó, fue capturado enseguida por los rusos e internado en un campo de prisioneros de guerra en Siberia. Su padre, porque él nació en 1930, entonces esa era la vida de su padre inicialmente. Sí, era en un gulag, pero los campos de prisioneros en la Primera Guerra Mundial no eran gulags. Eso sería ya con la llegada de la Unión Soviética. Igualmente, Tidávar pasó penurias en ese campo de prisionero de Siberia. Así que organizó una fuga masiva al más puro estilo de Camino a la Libertad, peliculón de Ed Harris y Colin Farrell. Y al igual que en la peli, la huida de Tidávar y sus compañeros fue un calvario que duró meses andando, viajando en tren, balsas y mulas. Mira, y yo vi esa película de que huyeron de un gulag y fue algo parecido y todo. Pero finalmente Tidávar volvió a Hungría, dejó de ser ese joven ambicioso y aventurero y empezó a disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Por eso se casó con su prima. Erzbeth Sachs era su prima segunda, una joven tímida, 10 años menor que Tidávar y que tenía tendencias espiritistas. Aquí hay que explicar que, aunque a día de hoy lo veamos mal porque sabemos los problemas que puede acarrear la endogamia, históricamente era común entre judíos casarse entre primos. Lo comentamos también en el vídeo de los Rothschild. En este caso tuvieron 2 hijos que salieron sin ningún problema, Paul, el primero, y George, el segundo. La cuestión es que el padre de Erzbeth tenía bastantes negocios, así que Tidávar se hizo cargo de ellos y tuvo una vida bastante acomodada, al menos hasta que llegaron los nazis, evidentemente. En el año 1936, Tidávar ya tenía un ojo puesto en Alemania, donde... Muy bien, si Soros nació en 30, acá tiene 6 años cuando los nazis llegaron a Hungría. Gobernaba Adolf Hitler desde el año 33, y los judíos estaban cada vez más discriminados y acosados. Por eso, y para evitar la estigmatización de sus hijos, Tidávar decidió cambiar el apellido familiar de Schwarz, un apellido judío, a Soros. Soros significa siguiente en la línea en húngaro. Ah, mira, por eso. Prácticamente ocultó que era judío. ¿Será que le fue bien eso? Los próximos años los pasaron bastante bien. Según este libro, publicado por una editorial financiada por una fundación de Soros y escrita por 8 autores que parecen deberle un par de favores a Soros, cuando O sea, según un libro de la biografía de Soros, según él la quiso contar. tenía 9 años, creó un periódico y empezó a mostrar tempranamente tendencias. A los 9 años. No sé, es raro, ¿no? Mi hija tiene 8. No parece que va a crear un periódico a los 9. Filantrópicas. Cito textualmente: George, de 9 años, era el autor, editor, reportero y distribuidor de esta publicación y utilizaba los ingresos de sus ventas para contribuir a causas nobles. Donaba el dinero a los finlandeses que estaban librando una lucha por la libertad. Si lo pone en un libro es que es cierto. También dice que para esa época ya tenía instintos comerciales porque, cito, tras entrar un día en una tienda, George miró a su alrededor y decidió que la mercancía no estaba expuesta de la mejor manera posible. A continuación aconsejó al asombrado dueño de la tienda cómo reorganizarla, consejo que el hombre siguió y del que no se arrepintió. Era un Instinto comercial de vender las cosas, yo eso le dejo. Sí, pues posiblemente, pero que el hombre le escuchó y reorganizó todo el negocio. tiburón desde niño. Según el libro, también tenía complejo porque su padre quería más a su hermano, pero todo iba bien hasta la Segunda Guerra Mundial. Un poco de contexto: Hungría se posicionó como aliado de las potencias del eje, entonces los nazis no lo iban a invadir, pero de todas formas, en el país ya había un problema bastante grande de antisemitismo. Se crearon las primeras leyes judías, Tidávar tuvo que contratar a un socio no judío para poder mantener su bufete de abogados, y los alumnos judíos se segregaron en clases separadas. Quitando eso, en Budapest no había
violencia contra la población judía, así que los Soros jugaban al bridge todos los domingos, se reunían en cafés con normalidad y hasta George celebró su bar mitzvah en 1943. Ya, entonces el nombre no le sirvió mucho. Mi gato, mi gato apareció acá, mira. Abajo. Listo. Un gatito que adoptamos, le echaron y lo adoptamos. Bueno, seguimos. Claro que el pintor austriaco tenía otros planes en la mente. Que Hungría fuese un país aliado le daba bastante igual, así que... Entonces eso, bueno, a ver si cambió de nombre para no parecer tan judío, pero parece que no le sirvió mucho porque el hijo fue alejado, apartado en las clases y él tuvo que tener, el padre de Soros tuvo que tener un socio no judío. Igualmente, entonces, estaba en la lista de judíos, por más que cambiase de nombre. En 1944 convocó al regente de Hungría. 44. Acá Soros tiene 14 años. Se nació en 30, tiene 14. Miklos Horthy, y le dijo, crack, os vamos a invadir. Y aquí ya empezó a ponerse la cosa chunga. Comenzaron las listas y las deportaciones a campos de concentración y los Soros, para salvarse, decidieron ocultar su identidad judía. Consiguieron la ayuda de un falsificador bastante bueno para crear documentos de identidad falsos y la familia se separó para estar más seguros. Ah, mira. Si entendí bien, fue acá que cambiaron de nombre, prácticamente. Así sobrevivieron poco a poco hasta que los nazis fueron derrotados y todo volvió a la normalidad. Bueno, según el libro, después de la guerra aún había un grupo de estudiantes no judíos en el colegio que eran bastante agresivos y George retó a uno a un combate de boxeo y ganó, eso dice el libro. Después del instituto, George se mudó a Londres y consiguió entrar en la London School of Economics, donde se especializó en economía. Al principio no era muy feliz, básicamente porque no ligaba. Él mismo escribió: estoy descontento porque no he encontrado amigos. Miles de chicas corren por la calle y eso me hace la boca agua. Hago grandes esfuerzos, pero no soy atractivo. No tengo dinero, no hablo inglés lo suficientemente bien, no conduzco, no fumo y me da miedo bailar. Todo esto pasó cuando se echó novia y consiguió trabajo por enchufe en Singer & Friedlander, una agencia de valores de propiedad húngara en Londres. Había tenido una infancia complicada y para entonces ya era hora de comenzar a amasar su fortuna. Y sí, por el camino de evaluar las monedas de Inglaterra, Italia, y esto no lo saben muchos, pero también la de Suecia. Ahora vamos a explicar cómo lo hizo. Mira, tiene todo ese poder. Pero me imagino que tú también quieres invertir. Yo sé que tiene varias fundaciones por el mundo que financia todo eso, pero puede desvaluar las monedas y ganar mucho dinero a costa de empobrecer economías extranjeras. Pues lo siento, pero no puedes, crack. Pero puedes aprovechar el 2,79% de interés sobre tu efectivo que te da Trade Republic, el patrocinador de este vídeo. Trade Republic es un broker neobanco alemán, está registrado evidentemente en la CNMV, y a mí personalmente me gusta por dos cosas. Lo primero es que, aunque no parezca tan importante, de todos los brokers... Bueno, el video de él está acá abajo. Si quiere entrar y hacer trade y todo eso, entra en el video acá, que va abajo, que tiene el link del video de él, y allá tiene... bueno, enlace para poder entrar y bueno, hacer trade y todo eso. Que he probado esos que puedo formar. A mí los productos que me gustan para ETF. No soy nadie para deciros dónde te tarjeta de débito gratis. George Soros, porque no lo sois. Y ahora vamos a ver cómo hizo la fortuna que hizo. A diferencia de otros nombres conocidos entre los más ricos de la historia como Elon Musk, Rockefeller, Jeff Bezos y demás, George Soros se hizo rico sin crear ni una sola empresa, ni desarrollar un software, ni hacer nada tangible. Soros se hizo rico única y enteramente con lo que él llamó la alquimia de las finanzas, que no es otra cosa que especulación. Dio su primer golpe cuando tenía 25. Es como Warren Buffett entonces, que invierte y gana plata con la propia plata, un financista. 5 años y todavía trabajaba en Londres. En esa época salió la oferta pública inicial de las acciones de Ford Motor Company. Los banqueros de la empresa colocaron las acciones en Europa y en Estados Unidos, pero Soros se dio cuenta de que en Europa estas acciones no tiraban tanto y en Estados Unidos la demanda era muchísimo mayor. Así que lo que hizo fue muy simple. Compró las acciones baratas en Londres y las vendió más caras en Nueva York. Esto es lo que se conoce como arbitraje y durante los próximos años fue una de las estrategias de las que más se aprovechó Soros. En el 56 se mudó a Nueva York y allí se afincó y se forró mediante inversiones y arbitraje hasta los años 60. Al principio los estadounidenses que estudiaban la renta variable de Europa para buscar oportunidades de arbitraje eran Soros y otros 2 o 3. Pero para los años 60 el arbitraje internacional ya era conocido por un círculo bastante más amplio de inversores. Esto hizo que las tenencias de acciones extranjeras crecieran más de un tercio. La cuestión es que esta salida de capital presionaba la baja al dólar y amenazaba su vinculación al oro, así que el presidente John F. Kennedy tuvo que tomar cartas en el asunto. Convenció al Congreso para imponer un gravamen a las compras estadounidenses de valores extranjeros. Dicho de otra forma, los impuestos acabaron con el arbitraje internacional. El lucrativo negocio de Soros había terminado, pero su carrera no había hecho más que comenzar. En 1966 lo que empezó a despertar fue Wall Street, y en concreto las compañías conocidas como Hedge Fund. Sí, en esa época tenían una D al final. Los hedge fund estaban duplicando su apuesta en el mercado, tomando dinero prestado, lo que se conoce como apalancarse o invertir con un dinero que no es tuyo. George Soros se unió a la fiesta con $100.000 de Alberto Foglia y otros 100.000 de Blick Crowder, ambos amigos del mundillo financiero.
Entonces, con $200.000, lo primero que hizo Soros fue dividirlos en 16 partes iguales y buscar inversiones interesantes para cada parte. Aquí Soros todavía era un poco novato o tímido a la hora de invertir, porque eso de hacer 16 partes iguales era algo que el futuro Soros nunca haría. Está bien diversificar, pero que las partes fueran de igual tamaño desalentaba hacer una apuesta más gorda por las mejores ideas, y el futuro Soros sería una persona de apuestas muy gordas. Igualmente le fue muy bien con el hedge fund y el primer año consiguió una rentabilidad del 81%, lo que atrajo a más inversores a su fondo. Aquí Soros empezó a demostrar de forma práctica una serie de ideas económicas que había ido desarrollando bajo el nombre de la teoría de la reflexividad. Esto es prácticamente lo que Soros más quería hacer en ese momento, ya que, por lo que he podido leer, Soros no quería solo ganar dinero, sino que quería convertirse en una especie de ilustrado del mundo de la economía y la filosofía. Y todo empezó con esta teoría de la reflexividad, que es una teoría que hacía contra a lo que decían algunos economistas de la época. Decían que el mercado era eficiente y que los precios tienden a un equilibrio, y Soros dijo que no, que la percepción de los inversores afecta a los mercados y esto los hace ineficientes. Es un tema demasiado complejo para que lo trate yo en profundidad, pero podemos resumirlo en que los inversores pueden ser irracionales e influenciar en el mercado. Y dentro de esta teoría hay un concepto práctico que le hizo ganar mucho dinero a Soros: los bucles de retroalimentación. Esto funciona así. El primer objetivo de Soros era identificar una percepción errónea de los inversores. Por ejemplo, identificó que los inversores de fondos inmobiliarios creían que su rendimiento se basaba en la rentabilidad de los edificios que financiaban. Soros dijo que no, que esto más bien funcionaba como un Ponzi, ya que si un fondo inmobiliario iba bien, podía vender más acciones a los inversores entusiasmados, lo que hacía ganar más dinero a los primeros inversores sin tener que financiar ni un solo edificio. Y según los bucles de retroalimentación, a medida que estos fondos tuvieran mejor resultado, más capital fluiría al mercado inmobiliario, lo que aumentaría ese combustible en una fase de auge del sector, es decir, se estaría retroalimentando hasta que un día caería la crisis. Pues bien, Soros vio la jugada e invirtió primero en la fase de ascenso y se puso en corto luego en la fase de caída. En total consiguió más de un 100% de rendimiento con la jugada. Estas mismas ideas de reflexividad y bucles de retroalimentación fueron los que años después le permitieron hacer la famosa jugada que casi hizo quebrar al Banco de Inglaterra y perjudicó gravemente a la libra esterlina. Y ahora Casi hizo quebrar el Banco de Inglaterra. Oh. vamos a explicar cómo lo hizo, pero antes vamos a hablar de un par de hechos importantes más en la historia de Soros. Lo primero, año 1973. Soros crea el Soros Fund Management, su propio fondo de inversión, posteriormente conocido como Quantum Fund. Acordaos de este cambio de nombre porque Quantum Fund será importante luego cuando hablamos de qué está haciendo con esa sociedad en las Islas Caimán. Como curiosidad, he visto que en algunos sitios dicen que... Vamos a ver qué dice acá. El grupo de fondos Quantum es un grupo de fondos de cobertura privados. Están basados en Curazao, Antillas Neerlandesas y en las Islas Caimán y son gestionadas por Jorge Soros a través de su compañía Soros Fund Management. Soros creó los fondos en 1973 asociando con Jim Rogers, aunque la identidad de los accionistas de los fondos nunca se hace pública, por eso está en paraísos fiscales, ¿no? Se sabe que la familia Rothschild y otros multimillonarios europeos pusieron $6 millones en los fondos en 1969. En 1992, el fondo principal, el Quantum Fund de Soros, se hizo famoso por arruinar el Banco de Inglaterra. Lo arruinó, forzándolo a devaluar la libra. Soros había apostado todo su fondo en una venta corta por una finalmente cumplida predicción de que la moneda británica caería en valor. Dicho golpe le puso un beneficio neto de $1.000 millones durante el conocido Miércoles Negro. En 1997, Soros fue acusado de forzar graves devaluaciones de monedas del sureste asiático en las crisis financiera asiática. Mira. En 2011, para evitar requerimientos bajo la ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y protección del consumidor, Quantum Fund anunció que devolvería todo el dinero externo del fondo para finales de 2011. Ahora el fondo maneja únicamente la fortuna familiar de Soros. Los Rothschild invirtieron ¿Le devolvió esa plata? millones de dólares en el fondo, pero ninguna noticia adjunta a ninguna fuente y todas empiezan por un: se sabe que los Rothschild
y con esa frase podrían empezar 1000 cosas. Igualmente, no me parece descabellado. Para entonces, Soros ya era famoso entre millonarios e inversores y seguro que cuando abrió el fondo, muchos harían cola para meter su dinero. Ese mismo año comenzó la guerra del Yom Kippur, que enfrentó a Israel con Egipto y Siria. Y sí, esto también fue una gran oportunidad para hacer dinero. Un socio de Soros le dijo que el armamento soviético utilizado por Egipto había demostrado ser mejor de lo esperado, y eso tendría sus consecuencias. El Pentágono no iba a permitir que los soviéticos tuvieran un armamento más avanzado, lo que significaba que empezarían a invertir fuertemente en el sector. Por eso las acciones de la industria armamentística se volvieron muy atractivas, y cito textualmente el libro: en un movimiento especialmente valiente, se convirtió en el mayor accionista externo del contratista aeroespacial Lockheed. Muy valiente. Mira, realmente sabe cómo ganar plata. Por ahora es eso. De Soros. Quitando de la ecuación que invertir en una industria que crece a costa del dinero del contribuyente puede que no sea lo más valiente, lo cierto es que sí que había algo valiente en lo que estaba haciendo Soros. Ya no era el novato que partía el dinero en 16 partes iguales para decidir dónde invertir. No, ahora, si veía una buena oportunidad, apostaba fuertemente. Y en algunas ocasiones iba all in, como veremos a continuación, con la apuesta más grande de su carrera contra la moneda de un país entero y varios países, la verdad. En los años 90 Soros estaba medio jubilado. Esto es algo que la gente suele obviar cuando se habla de este suceso, pero en el momento de la gran jugada, el que estaba al frente era Stanley Druckenmiller, un alumno aventajado y prodigio del trading. El contexto también es importante, era el año 1992 y las monedas de Europa estaban en tensión por un mecanismo que habían creado años atrás para controlar las fluctuaciones monetarias dentro del continente. Para explicarlo de forma sencilla, los países europeos se comprometieron entre ellos para que sus monedas se moviesen entre sí dentro de una banda estrecha. La idea era que ninguna subiera demasiado o cayera demasiado. Estaréis pensando, ¿y cómo consiguen que las monedas no suban demasiado o no bajen demasiado? Pues los países podían intervenir de diferentes formas. Por ejemplo, si una moneda subía mucho con respecto a otra, los bancos centrales de los países comprometidos podían vender a saco el que había subido y comprar a saco el que había bajado. Había más mecanismos posibles, pero yo creo que este es más fácil de entender, ¿no? Subir la demanda mediante bancos centrales para evitar esa depreciación de una moneda. Bien, pues esto era una idea brillante cuando las cosas iban bien, pero a principios de los 90 la cosa estaba muy chunga. Recordemos el contexto histórico, la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania. La integración del este pobre de Alemania creó una tendencia muy inflacionaria que obligó al Banco Federal Alemán a subir los tipos de interés. Esos tipos de interés altos atrajeron a mucha capital europea hacia el marco alemán. Y claro, da la casualidad de que en ese momento los otros países europeos estaban en recesión, por lo que tenían los tipos de interés muy bajos. Vamos, que todo el dinero se iba a los marcos, y las monedas más débiles, la lira italiana y la libra esterlina, amenazaron con caer de la banda permitida. Bien, entonces aquí había que hacer algo. Era el momento de demostrar el compromiso que habían cogido los países europeos. O bien Alemania bajaba sus tipos de interés, o bien los bancos centrales vendían marcos como si no hubiera un mañana y compraban liras y libras. Si una cosa u otra no funcionaba, Gran Bretaña e Italia se verían obligadas a devaluar su moneda. Y Druckenmiller y Soros lo vieron bastante claro. Los alemanes no iban a bajar los tipos de interés solo por los europeos. Para ellos lo importante era luchar contra la inflación de su propio territorio. Italia y Gran Bretaña tampoco podían subir los tipos de interés porque estaban en una recesión tremenda, y la intervención de los bancos centrales no parecía muy realista, entre otras cosas porque en esa época el mercado de divisas se había llenado de especuladores y un solo fondo de 40 empleados ya tenía el mismo poder financiero que un gobierno. Vamos, que no había nada que hacer. Druckenmiller y Soros apostaron en contra de la libra y de la lira. La lira fue la primera en caer. El gobierno... Mira, ¿qué fue eso acá? Cayó un montón, ¿eh? Eso acá desestabiliza cualquier país. Italiano decidió devaluar moneda y así al menos reducieron pérdidas. Pero los británicos la cagaron bastante. El primer ministro de entonces era el que había decidido entrar en el mecanismo de tipos de cambio, así que pensaba que si devaluaba la moneda le iban a echar. Entonces el Banco de Inglaterra estuvo comprando las libras esterlinas que vendían los especuladores sin parar, sabiendo que pronto se iban a devaluar. Esto fue una devaluación forzada por el mercado y se estima que le costó a las arcas del Estado más de 3.400 millones de libras. Además de que al final, sí o sí, tuvieron que subir los tipos de interés y las familias con préstamos e hipotecas se vieron afectadas. Por cierto, aquí habría que matizar dos cosas. Lo primero es que no fue solo el fondo de Soros, sino que hubo muchos inversores que se aprovecharon de este momento, pero sí que fue Soros el que fue all-in. Solo con la jugada de las libras esterlinas ganaron más de 1.000 millones de dólares. Como bastante plata. curiosidad, ese mismo año, el dueño de Fiat dijo que había ganado más dinero con las inversiones que tenía en el fondo de Soros que con su empresa Fiat. Y lo segundo que hay que añadir es que a largo plazo el tema de la libra esterlina no fue tan grave porque al devaluar la libra, las exportaciones británicas se volvieron más baratas y competitivas, y a partir de aquí el Reino Unido vivió un periodo de crecimiento. Pero bueno, después de esto, Soros se volvió hippie y dijo textualmente: la especulación puede ser muy perjudicial, dejaría a los especuladores como yo fuera del mercado. Espera, antes de eso, también devaluó la corona sueca y el baht tailandés. Pero
Bueno, yo también puedo ser hippie después de tener algunos miles de millones. Bueno, eso puedo decir, eso es malo todo. Y ahora me voy a dedicar a hacer el bien por el mundo. Pero luego ya sí que sí se volvió hippie. Admitió, me creía una especie de dios o un reformador económico como Keynes, o incluso mejor, un científico como Einstein. Reflexividad suena como relatividad. Embriagado por la riqueza y la fama, Soros había desarrollado un complejo de mesías en toda regla. Open Society, tan acusada de tantas cosas, ¿no? Se ha comentado mucho que George Soros ha financiado el independentismo catalán, los movimientos LGTBI y LGTBI también. toda la agenda woke del mundo occidental. Mira. Prácticamente es como Netflix, pero peor, porque en Netflix al menos hay Switch. Pero vamos a ver, ¿qué hay de cierto en todo lo que se dice de él? Para empezar, aquí tenemos una noticia. Soros, el polémico multimillonario detrás de la campaña de apoyo a la izquierda española. ¿Por qué se metió en España? ¿Cuál es su interés? Que habla de cómo Soros ha financiado el independentismo catalán. En concreto dice lo siguiente, una campaña desarrollada en redes sociales y plataformas digitales por la Fundación Cipriano García, dependiente de la Federación Catalana de Comisiones Obreras, fue subvencionada con dinero de una organización filantrópica con sede en Suecia y estrechamente vinculada a la red global del magnate húngaro. Bien, ¿qué hay de cierto en esto? Lo primero es que esta organización sueca es la Fundación por la Democracia y el Pluralismo, y uno de sus creadores es Daniel Sachs, que a su vez es vicepresidente de la Open Society Foundations de George Soros. Por lo tanto, podemos decir que cierto vínculo entre esa fundación y George Soros existe. Ahora, ¿es real que ese dinero haya ido a financiar al independentismo catalán? Pues según otra noticia, la fundación habría subvencionado con 250.000 euros un proyecto llamado Proyecto para promover la participación Vino plata. electoral del 23J. Claro, son noticias que hablan de fuentes, pero no aportan pruebas documentales. Y yo he buscado más información sobre el proyecto y no he encontrado nada. Y aquí ya me empieza a mosquear, o sea que busco en Google Fundación Cipriano García George Soros y me sale un mensaje que los que os dediquéis al SEO y a la reputación online ya lo conoceréis. Es posible que algunos resultados se hayan eliminado de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Europea. Este mensaje suele aparecer cuando una persona utiliza la función del derecho al olvido de Google. Es simplemente un formulario que rellenas para que Google desindexe una página web o una información que hable de ti. Entonces esto ya nos podría indicar que alguien ha estado borrando cosas. Ojo, esto puede ser desde una conspiración. ¿Y si buscamos en otra fuente que no sea Google? ¿Cómo era el nombre de la organización acá? Ya nos podría que rellenas para que Google desindexe una. Utiliza la eliminado de y a la reputación de la fundación. Fundación Cipriano García y Jorge Soros. Vamos a buscar. Ahora me dio ganas de buscar acá. Y otro lugar que no sea Google, y con otro nombre. Déjame ver acá uno que no usa el mecanismo de búsqueda de Google. Voy a encontrar acá. Encuentre. Déjame ver. De ese. Voy a utilizar ese acá, mira con ustedes. DuckDuckGo. Vamos a utilizar ellos. Y vamos a ver si encontramos acá. Descargar. No quiero descargar. Acá. Vamos a buscar. ¿Cómo había? Acá. ¿Cómo estaba? Fundación Cipriano García y Jorge Soros. Fundación Cipriano García y Jorge Soros. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Quizás acá aparece cosas que allá no. Ajá, mira, acá tiene bastante resultado. Hay que dejar a Google de lado y buscar de otro lado, ¿no? Mira, más resultados. Mira, acá aparece hasta una página del propio Open Society. Vamos a ver qué dice. Traducción. Las Open Society Foundations trabajan para construir democracias vibrantes, inclusivas, cuyos gobiernos rindan cuentas a sus ciudadanos. Qué buen interés tiene por nosotros, ¿no? Democracias vibrantes quiere construir. ¿Quiénes somos? Open Society Foundation, fundada por Jorge Soros, es el mayor financiador privado del mundo de grupos independientes que trabajan por los derechos, la equidad
y la justicia. Qué bueno, qué buena gente que es Jorge Soros. Mira, acá tiene la historia de Jorge Soros, mira. Bajo el liderazgo de Jorge Soros, la Open Society Foundation apoyan a personas y organizaciones de todo el mundo que trabajan para promover los derechos humanos, la equidad y la justicia. Mira acá su video. Ah. More difficult than making money. You can only measure it if you have a strategy. Qué tipo bueno, ¿no? Jorge Soros experimentó en la carne propia la intolerancia étnica y política. Nacido en Hungría en 1930, sobrevivió a la ocupación nazi de 1940 a 45, que resultó en el asesinato de más de 500.000 judíos húngaros. Su propia familia sobrevivió consiguiendo documentos de identidad falsos, ocultando sus orígenes y ayudando a otros a hacer lo mismo. Soros recordó posteriormente: no solo sobrevivimos, sino que logramos ayudar a otros. Y ahora está ayudando al mundo con su fundación Open Society. Contrataba a Soros para hacer propaganda. Bueno, a ver qué dice acá más. Ya tiene su hijo acá para dejar. El presidente del consejo de administración de su hijo, Alex Soros, porque ya está viejito, 94 años, que vivió bastante acá, bastante, la verdad. ¿Será que encontramos a quién financian? ¿En qué país están? Mira, volvemos acá para 23.000 millones gastó. Durante las últimas 3 décadas, nuestra donación se ha centrado en apoyar personas que intentan hacer que sus comunidades sean más justas, más libres y más armoniosas. Acá, gasto de 2023. 1,7 mil millones de dólares. Más de 50.000 subvenciones otorgadas. ¿Cómo no va a lograr influenciar eso en todo el mundo? Mucha plata. Acá, cómo trabajamos, elecciones de prioridades, toma de decisiones, concesiones subvencionadas, abogando por el cambio, inversión de impacto, más de 400 millones de dólares. 400 millones en que eso, impactos realizados, litigios estratégicos, taller de ideas. Bueno. Pero me gustaría encontrar las organizaciones. Mira eso, ¿dónde trabajamos? Estados Unidos, América Latina y Caribe. Bueno, y acá pone de cara pone Brasil acá. Ay, qué triste, mira, América Latina y Caribe. En América Latina y el Caribe, las Open Society Foundation buscan impulsionar el cambio democrático, transformando la creciente preocupación pública sobre la desigualdad, la corrupción, la violencia y la crisis climática en poderosas iniciativas y alianzas para construir una sociedad abierta y segura. Gracias, Soros, por venir a salvarnos a nosotros, los latinoamericanos o hispanoamericanos. Gracias, Jorge Soros. Y dice acá abajo, ¿por qué no va a aparecer? Acá dice que invirtió en 2023 104 millones de dólares. 6% del gasto global en América Latina. Pero se invirtió eso acá, invirtió mucho más en África, mucho más en Europa y mucho más en Estados Unidos. El principal país donde invierte su plata para ayudar a la gente, ¿no? Es verdad. Los yanquis están más necesitados de ayuda. Pero acá quiero ver si tiene informaciones de organizaciones, ¿no? Las oficinas. Mira, tiene una oficina en Río de Janeiro, tiene otra en Ciudad de México y acá una en Bogotá, Colombia, pero tiene una en Haití. Me parece que Haití no logró muchas cosas, nos resultó bien. Acá estaba la información que había dicho las inversiones, ¿no? Aumentó las inversiones, acá bajó en 2023. ¿Por qué paró en 2023? Y 2024, nuestro trabajo acá, mira, instalar paneles para Revolusolar beneficiario de Open Society Foundations en Brasil, en la favela de Babilonia. Gracias, Soros, Brasil. Realmente está súper agradecido acá. Ayudando, bueno, acá el movimiento de
la vereadora que murió en Brasil acá del crimen y todo. Ajá, periodismo de riesgo. Guadalajara, México, reducir la violencia. Ah, acá activistas ambientales y derechos indígenas en Brasil y Ecuador participaron en un panel de la cumbre de clima. Oh, mi gato no para de subir acá en la mesa. Baja, gato. Nuestra historia, bueno, ayudando a Haití a recuperarse de un terremoto devastador. No me parece que funcionó, sigue. Con problemas Haití. Bueno, acá conocemos un poco más de Jorge Soros, ¿no? Y acá tiene bastante cosa. Entonces la información inicial, acá pone. Vamos a ver, el cierre digital, vamos a ver qué dice. Jorge Soros y su rol en el proceso inversor y socio del CNI catalán. El magnate de 93 años, gato, salí, de 93 años con 23.000 millones podría haber financiado campañas para el 23J. Mira. Bueno, si quieren buscar, poné ese navegador DuckDuck. Voy a poner el nombre acá para ustedes vean que está muy arriba. Y no ven. Pero se llama, ¿cómo es el navegador acá? Creo que ven. Acá. DuckDuckGo. Es el navegador y podés encontrar ese acá. Poné eso y podés encontrar bastante cosas que en Google no aparece. Bueno, ya conocemos un poco más acá del gran benefactor Jorge Soros. Y ahora sí podemos seguir. Pero antes, voy a sacar el gato porque insiste en subir en mi mesa, ¿no, gato? Y vamos, ahora sí. Seguimos. Cipriano García, George Soros, y me sale un mensaje que los que os dediquéis al SEO y a la reputación online ya lo conoceréis. Es posible que algunos resultados se hayan eliminado de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Europea. Este mensaje suele aparecer cuando una persona utiliza la función del derecho al olvido de Google. Es simplemente un formulario que rellenas para que Google desindexe una página web o una información que hable de ti. Entonces esto ya nos podría indicar que alguien ha estado borrando cosas. Ojo, esto puede ser desde una conspiración hasta que se hayan publicado informaciones falsas o ilegales. Por mi experiencia, esta es una herramienta muy utilizada por estafadores, políticos y empresas chungas para ocultar un pasado oscuro o para superar una crisis reputacional. Estafadores, políticos y empresas chungas. Todo igual, ¿eh? Pero vamos a seguir con Soros. Por lo Hay menos otra acá noticia desde del Brasil. Mundo que habla de que Soros aportó Ahora pausé. Bueno, por lo menos de acá de Brasil son todos iguales. Empresas chungas, estafadores y políticos. 24.990 euros en 2015 y otros 52.968 euros en 2016 a las cuentas del Instituto de los Derechos Humanos de Cataluña. También dice que Open Society ha aportado 2,8 millones de euros a Independent Diplomat Inc. y adjunta una imagen de unas supuestas cuentas y transferencias que son prácticamente ilegibles. A pie de imagen dice comunicación interna con los pagos de la Foundation to Promote Open Society a Independent Diplomat. Y yo me pregunto, ¿pero qué comunicación interna? No se lee nada, no podemos comprobar de dónde vienen esos números. Y si te metes en la web de Open Society Foundation, ahí es donde entramos. te sale que se han gastado un total de 23 millardos y te aparecen algunas fotos y gráficos de las cosas que hacen. Pero tampoco está muy explicado qué recorrido hace el dinero o dónde se invierte exactamente. Sí, me gusta. Eso que estábamos buscando, ¿no? ¿Qué organizaciones en estos países realmente puso la plata? Eso estaría lindo de verse. Por ejemplo, tienen una línea de tiempo y dicen que en 2020 estuvieron construyendo el poder negro. Anunciaron una inversión de Black Lives Matter, esa organización que creció con la muerte de George Floyd y todo eso, tenía plata de Soros entonces. 220 millones de dólares, pero claro, no dice exactamente a dónde va. Imagino que se repartirá en diferentes asociaciones con líneas ideológicas muy concretas que sean afines a la filosofía de Soros. En este sentido, yo me planteo si debemos considerar que es lo mismo utilizar tu dinero para construir una escuela en un país dominado por un señor de la guerra en África Central a utilizarlo para financiar... Oh, gato. El gato haciendo cosas acá. Bueno, creo que salió. Después voy a tener que ponerlo todo. Bueno. Fundaciones políticas en países europeos o en Estados Unidos. Igualmente sigo buscando en Google más información sobre la Open Society Foundation y encuentro una noticia que podría explicar bastantes cosas. Jorge Soros dona miles de millones de dólares a organizaciones benéficas a través de un paraíso fiscal. Es para ayudar, pero viene de un paraíso fiscal. Raro, ¿no? El filántropo Jorge Soros es un importante donante de organizaciones comprometidas con la creación de un mundo más honesto, más verde y más transparente a partir de un paraíso fiscal. Pero este gestor de fondos de cobertura húngaro-estadounidense
prefiere mantener sus propias finanzas ocultas en contra de los malos del mundo, tanto del escrutinio público como de las autoridades fiscales, porque así puede hacer el bien por todo el mundo. George Soros regala millardos a la caridad a través de un paraíso fiscal. La noticia adjunta varias capturas de pantalla de transacciones realizadas desde varias asociaciones de la Open Society a unas sociedades llamadas Quantum Endowment Cayman Ltd. El grupo Quantum también tiene sede en Curazao y otro paraíso fiscal. Y supuestamente, para no meterse en líos, en el año 2011 decidieron que este grupo, que repito, está en un paraíso fiscal, solo sería para gestionar la fortuna familiar de Soros. Supongo que eso es legal entre los magnates. La cuestión es que, según los extractos de la noticia, que vienen del IRS y corresponden al año fiscal de 2021, tanto el Open Society Institution y la Foundation to Promote Open Society traspasaron no millones, sino miles de millones a las Islas Caimán. Entonces aquí un grupo de periodistas de investigación de la plataforma Follow the Money señalan que, mediante este entramado, la Open Society Foundation está invirtiendo el dinero de una forma opaca. Muchas veces pensamos que la gracia de un paraíso fiscal es evadir impuestos, pero una de las características claves es que los paraísos fiscales no tienen convenios para compartir informaciones con otros países. Entonces, más allá de no pagar impuestos, la gracia estaría en que no sepan lo que estás haciendo. Y esto es muy contradictorio con la filosofía de Soros. Lo que supuestamente es la Open Society o la filosofía de la sociedad abierta dice que los gobiernos deberían ser tolerantes, abiertos y transparentes. Y supuestamente eso es lo que Soros busca implantar en todo el mundo, esa utópica sociedad abierta. Pero claro, mientras tanto, utiliza formas más opacas financiando una cosa y la otra sin que se cumpla exactamente ese ideal de transparencia. Si te pones a buscar por redes sociales, enseguida encontrarás algunas teorías que dicen que George Soros forma parte de una élite de globalistas. Vamos a ver qué dice acá, vamos a ver. Jorge Soros es una amenaza global, desestabilizó innumerables países, financió movimientos extremistas y se benefició de la muerte de miles de personas. Soros busca unir al mundo entero en el caos para poder establecer un imperio globalista planetario. ¿Quieres saber quién es George Soros? Un banquero especulador que se disfraza de filántropo, pero que gana dinero con las guerras y las redes de narcotráfico. Su negocio consiste en invertir millones al año en crear conflictos y arruinar países. ¿Será? El golpe globalista. ¿Por qué Soros debe ser prohibida ahora? La ONG respaldadas por Soros están desestabilizando naciones, inundando Occidente con inmigrantes ilegales, financiando turbas violentas y aplastando la soberanía nacional. Mira, señor Soros. Que buscan imponer sus políticas en el mundo entero. Y la verdad es que tienen razón en la parte de globalismo e imponer políticas en el mundo entero. A fin de cuentas, ya hemos dicho que Soros tiene una visión de lo que es correcto para el mundo. Además, es una visión bien definida que se llama la sociedad abierta y es una filosofía que él aprendió del filósofo Karl Popper. Sobre el papel, se basa en fomentar la democracia, la prensa libre, la tolerancia, etc. Ahora, atendiendo a lo que él cree que es correcto o a su interpretación de lo que es correcto en cada parte del mundo, utiliza su dinero e influencia para modificarlo según sus ideas. Por ejemplo, según su propio libro, él fue el primero en fijarse en Barack Obama y organizó la primera gran donación. Barack Obama, un hombre de Soros. Oh, esa no la vi venir, ¿eh? Para su campaña en el Senado. Después del Senado, su apoyo le llevó a ser presidente de Estados Unidos. Un presidente que, por cierto, se llevó el Premio Nobel de la Paz y así es como yo... Premio Nobel de la Paz. Ese por hacer varias guerras en Medio Oriente y crear ISIS. Terminó con las guerras en el mundo. Fin. Perdón por la broma, pero es curioso cómo dicen de forma orgullosa que él fue el primero que se fijó en Obama, que le dijo que su primer libro fue muy bueno, aunque el segundo no tanto, fue el primero en financiarle y es casi como si dijeran orgullosamente que Soros le puso ahí. No estoy diciendo que Soros le pusiera ahí, pero sí que ya es evidente que el que en un principio habla de filantropía termina hablando de intervención política. Y si buscáis por internet encontraréis miles de críticas de las intervenciones de la Open Pensamiento crítico, Open Society, la fachada de Soros para invertir y saquear Society Foundation. Y si pudiera haceros un resumen del descontento de la gente, es que la Open Society Foundation, más que una simple ONG, es una herramienta política. Y es una herramienta que sigue y seguirá activa a pesar de que George Soros tenga ya 94 años, ya que es su hijo Alexander quien lleva las riendas eso que vimos allá, ¿no? de la fundación y parece que comparte las mismas ideas que su padre. He intentado tratar el tema de la forma más neutral posible, he intentado no comerme ninguna fake news, he intentado no quedarme solo con su versión y he intentado no entrar en el tema étnico, que en este caso ya os imaginaréis, al ser judío hay bastantes noticias relacionadas con el antisemitismo y en este caso el doble, porque es un judío no sionista, ha escrito artículos no muy favorables hacia el Estado de Israel y por lo tanto es un judío... Mira, al contrario, el Estado de Israel también. Judío odiado. Acá podríamos decir entonces que es favorable prácticamente a toda lo que ha llamado de agenda woke. Prácticamente lo que vimos en su página
de defensa allá, junto con eso. También por otros judíos. Pero eso a mí personalmente no me parece interesante. Entonces, si os gusta como trabajo, hoy solo os voy a pedir que le deis al botón de suscribiros, que siempre viene bien. Os recuerdo que tenéis un enlace en el comentario fijado. Muy bien, no sé el nombre del señor acá, pero su canal, como estaba viendo acá, Lord Draugr, algo así, no sé cómo se dice eso, pero van a ver qué dice la gente acá en los comentarios. Y si es tan filántropo, ¿por qué no dona su dinero en un puente de puro hormigón reforzado de 150 metros de longitud y 7 metros de altura por donde pasan jabalíes, corzos, liebres y demás animales autóctonos? No, no, no. Excelente análisis. Acá empieza la gente a joder. En Rusia, en forma mucho menos hipócrita, lo llaman oligarcas. Llamar filántropo a esta gente es una deformación del sentido de la palabra, así como Bill Gates ahora es filántropo, ¿no? Estos grandes hombres acaudalados del pasado llegaron a donde están depredando y teniendo información privilegiada. Bien posible. Grandes países orientales manipulan mucho menos el lenguaje. Suele llamar a las cosas por su nombre. Ejemplo, robar es robar y no desviar fondos. Oligarca es alguien con mucho dinero y poder y no solo un filántropo. Hasta porque la palabra oligarca, del origen del griego, como lo había dicho Sócrates, todo eso, era justamente quien componía una élite llamada de oligarquía, donde gobernaban o buscaban gobernar en su propio interés. Y entonces vendría bien este nombre, oligarca, estaría bastante claro. Acá, un filántropo que se hizo millonario devaluando la moneda de un país, de uno no, de varios. Eso es un eufemismo, se hizo millonario quedándose con los ahorros y el valor de los bienes del pueblo de un país, incluyendo a los más pobres y también muchas veces los impuestos, porque muchas veces los países tienen que poner la plata de los impuestos para mejorar la situación. Que dicha que todavía existen canales serios y profesionales desde hace mucho tiempo que te veo, Lord, creo que se podría, bueno, decir, en mi opinión, lo que más ayudó a Soros fue que su padre tenía un buffet de abogados. Los abogados siempre se vinculan mucho, mucho a los políticos y desde ahí siempre se originan las grandes fortunas. No le gustan mucho los abogados acá. ¿Quién diría que todo el lío actual de la geopolítica, guerra cultural y ideologías siempre fue un conflicto entre multimillonarios apoyado por diversos lobbies? Interesante. ¿Qué piensan ustedes? ¿Realmente Jorge Soros es todo ese malo de la película? Acá yo digo, tengo mi desconfianza. En Brasil, en todas las redes de derecha y también muchas de izquierda acusan de intervención a través de varias ONGs de intentar pasar una cierta forma de pensar y imponer acá en Brasil su forma de pensar a través de estas ONGs que va a influenciar los medios, que va a influenciar a la gente. Y eso debía estar más claro, ¿no? Debía estar más claro porque, bueno, tiene muchas partes que son conspiraciones, que son inventos, que no hizo, pero muchas cosas también son verdad. Y por lo que vemos en su propia página de Open Society, dice clarito que interviene en todo el mundo, menos acá en Hispanoamérica, pero más en África. ¿Por qué en África? ¿Qué quiere? Y más en Europa y más en Estados Unidos. Pero en todo el mundo tiene sus tentáculos, sus brazos actuando. ¿Qué decís? O mejor, ¿qué decime de cómo actúa o cómo puede ser que tiene sus brazos en su país? Y no debería estar eso más claro para que podamos tener en cuenta realmente lo que pasa, de cómo hay intervención extranjera, porque hablamos de Estados Unidos directamente de la CIA, pero acá es un hombre con una corporación, una fundación que actúa en todo el mundo. Qué cosa, ¿no? Bueno, deja en los comentarios qué pensáis. Soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.